Muy buenas noches. Voy a darles a conocer sobre la tarea 3, que es distinguir los ciclos biogeoquímicos en base al metabolismo microbiano. El grupo que me corresponde está ahí, presentado por el informático Vázquez, doctora Olga Lorena Cortés Ceballos, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAM, Escuela de Ciencias Agropecuarias y de Medio Ambiente. En la siguiente página. Dice, primero, mediante el diagrama de dibujo a mano, por este mismo explica cómo ocurre el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Este punto se relaciona en el ciclo del nitrógeno. Para responder, use una o dos diapositivas. Una vez haga el diagrama o dibujo, tome una foto de este y péguelo en la diapositiva de PowerPoint. Antes de empezar a explicarles sobre el dibujo, realice a mano el diagrama. Entonces voy a conocer sobre el ciclo de nitrógeno. Es un proceso biogeoquímico mediante el cual convierte en múltiples formas químicas durante el tiempo que circule entre la biosfera, los ecosistemas terrestres y marinos. La conversión de nitrógeno se puede llevar a cabo mediante el proceso importante del ciclo de nitrógeno, que viene a ser entre la fijación, amonificación, nitrificación y desertificación. Son los ciclos de nitrógeno. Aquí viene el nitrógeno atmosférico, N2. Entonces podemos observar que son las bacterias fijadoras de N2 de las raíces. Las bacterias fijadoras de N2 del ciclo de N2 del suelo, que viene a ser amonificación, amonio, NH4 más bacterias nitrificantes del nitrito NO2, y bacterias nitrificantes, antisanitrato NO2, que viene a ser la estimulación de las plantas con los animales. Son descomponedores, como son las bacterias, los hongos. Y aquí son la estimulación de plantas con los animales. Aquí son las bacterias de desertificación, que son las bacterias incluyen sobre las plantas. Aquí está el dibujo que realiza a mano, el diagrama. Tienen las bacterias fijadoras de N2 con las raíces, bacterias fijadoras de N2 del suelo y los componedores de bacterias y hongos. 2. Haga un cuadro paralelo donde diferencia en qué consisten tres tipos de fijación biológica de nitrógeno. Aquí son los tres tipos de fijación, que son de forma libre, simbólica y por asociación. Las bacterias libres son también una fuente de nitrógeno para los cultivos. La fijación de nitrógeno por cianobacterias sucede ya que puede vivir en forma libre y viven en el suelo húmedos y masas acuáticas del interior. Los fijadores de nitrógeno en la vida libre se encuentran los anaeróbicos y facultativos anaeróbicos. En base del crecimiento de los microorganismos, durante el cual tiene lugar la fijación de nitrógeno. Las FBN son las simbólicas, CL de la leguminosa, conocidas como el trébol, alfalfa, soya y fertilizantes. Poseen compuestos nitrogenados, los cuales permiten el crecimiento de las plantas. En cuanto la planta muere, entonces el nitrógeno ayuda a fertilizar el suelo. Poseen sus raíces en sus raíces, nódulos con bacterias simbólicas rizobio. Por asociación, son asociaciones simbióticas entre un hongo microbiante o una cianobacteria sinoviante. Los líquenes viven en varias superficies: suelo, árboles, rocas y paredes. Son los primeros en establecerse en el ambiente. Los cianobacterias son angiospermas, se localizan intracelularmente entre glándulas ubicadas en la base del pecíolo. Entonces, esa es la asociación por FM, la fijación por asociación. Entonces, las cianobacterias son angiospermas que proporcionan un ambiente estable en agua o cambio de nitrógeno fijado. Pues vamos a conocer en esta página, que son las bibliografías. Muchas gracias.